Shalom Aleichem y bienvenido de nuevo en esta serie que estamos tratando de la introducción del libro de Isaías o Yeshayahu. Ahora, hemos terminado de ver un poquito de por qué los diferentes profetas. Pero la pregunta se hace, ¿por qué es el don especial de profecía un prerequisito, la corrección, la reprensión del pueblo? ¿No es una obra que cualquier gran tzadik puede llevar a cabo? ¿Tenían los profetas que no fueron grabados algo que decir acerca del arrepentimiento, la teshuvá o la ley? ¿Podría ser posible que ninguno de los profetas que no fueron grabados tenían algo que decir acerca de lo que es el teshuvá, el arrepentimiento o la ley? En cualquier era, una generación trae solo una cierta cantidad de, náusea de gentes o números de gentes quien puede ser considerado como más grandes líderes. El resto de la nación miraba hacia aquellos para guianza. Sus personalidades y mensajes serían demasiado satisfactorios y muy elaborado para la mayoría de la gente. Es aquí donde vemos que como consecuencia de todo esto, la mayoría de la gente necesitaban mediadores, profetas, que servían como si fuera el medio en el cual podían conocer la voluntad divina. Y habría de haber, obvio, maestros, eruditos, intérpretes de líderes de varios grados de competencia, asumiendo que las condiciones son ideal. Y la disponibilidad de tales personas capacitaría la influencia y mensajes de las ideas de estos líderes a filtrar a todas las estratas de la sociedad. Así fue en la época de los profetas. Solo 55 profetas y profetisas son mencionados en las escrituras, pero centenares de miles de profetas desconocidos ejercieron una profunda influencia sobre la nación y no fueron archivados. Los 55 profetas grabados tienen que ser entendidos como los portadores primarios de la palabra de Dios a Israel. Sus enseñanzas no sólo relacionaba a cada socio de su propia generación, pero también a cada judío hasta el día de hoy. Sus enseñanzas fueron válidas por mientras que Israel requería a alguien, gentes, que lo guiara y lo enseñara. Por lo tanto, sus profecías fueron parte de toda la Torá escrita, pero con las enseñanzas de cada líder de su propia era tenían que ser traducidos de una forma al corazón de cada judío en problema y en exilio, interpretado en una forma que encajaba en cada situación de cada familia y extenderlo con esa perspectiva nueva y renovada a cada generación. La experiencia grabada en el libro de Jueces aplicado a la nobleza del tiempo de Isaías y la insistencia de Samuel por que Israel no tenía necesidad de un rey, porque Hashem, vuestro Dios, era vuestro rey, son perfectos ejemplos de lo que estamos hablando. Y esto aplicó igual a Jerusalén, el Jerusalén de Sedequías, cuando Jeremías y Ezequiel trató vanamente a salvar el vestigio de la monarquía, lo que era la descendencia de David, pero como fueron los contemporáneos de profetas y entiende todos los niveles de sus mensajes y como fueron las generaciones no nacidas a conocer cómo se aplicó a sus propias circunstancias que fueron cambiados. Por esto miles y miles de otros profetas eran necesitados. Ellos interpretaron y aplicaron y explicaron, reiteraron lo que los grandes profetas habían dicho. Y en un sentido ellos podían
ser descritos como oradores o comentaristas, más bien los portavoz de nuevos mensajes basados de los principales, y por lo tanto sus enseñanzas no fueron grabados. Pero lo que era incontables escrituras que no se discuten en las admonición de las leyes, porque esto obviamente tenemos por escrito. Vamos a ver el profeta como intérprete. El profeta equivocado, si pensábamos que fuera lleno de un mensaje fugoso, quemaron nuestros oídos y se llenaron nuestros corazones con remordimiento, son únicas llamadas al arrepentimiento. O si pensamos que estos profetas eran únicas enseñanzas válidas, son aquellos que nos manda a que busquemos en las bibliotecas. Dios habló para el pueblo, para proveer iluminación, dirección y conciencia al pueblo, muchas áreas vitales de su vida personal. En característica del pueblo de Israel, que quisiera ver por ellos mismos en unas buenas, las gentes decentes no pueden vivir con la vida, que ellos no son malévolos o endurecidos. Esto es algo imposible para la mente humana aceptar, de que son malos o que están viviendo de una forma que no concuerda con lo que es la palabra del Eterno. Inevitablemente, por lo tanto, ellos, los intérpretes de la situación, de acuerdo a sus propias profundidades y necesidades internas y condiciones personales, pudieron de ahí dar el mensaje. Gentes impacientes verán que por donde quiera unos serán llamados por acción de la decisión. Almas defidentes deliberadamente consejó, y además algunos hallarán mal debajo de cada alfombra, y otros justificaban lo que es el lapso de esas comprensiones. A veces cuando legiones de sabios y gente sincero se ponen en la fila detrás de cada punto de vista, como habríamos de conocer a donde un pueblo genuinamente iba y era equivocado, la escritura, especialmente cuando habla de lo que es lo leudado a la riqueza por la interpretación y tradiciones de los sabios, es lleno de instancias de confusión, disputas, argumentos, disensiones, cuando casos fuertes por ser hecho para cada punto. ¿Quién es correcto en todo esto? Si estuviésemos aquí, quizás pudiéramos alzar nuestras manos en desespero y decir: solo Dios sabe. ¿Verdad? Solo Dios sabe. Pero Él envió profetas a decirnos, mensajeros que habrían de servir como los portavoz de Él, no solo por causa del pueblo viviente a través de los dilemas, pero así para que la generación futura podría conocer también a este Dios que muchas personas aún no conocen. Aun cuando el profeta aparece en las escrituras como un obrero de milagros, hay una lección vital para el futuro, siendo que conocemos el esfuerzo, el Espíritu Supremo que es necesitado a cambiar a un mortal ordinario a un ser exaltado, siendo tocado por la mismísima presencia de Dios. Y conocemos la fuente de la habilidad a alterar la naturaleza del ser humano, que un profeta podría traer prosperidad a viudas destruidas, resucitar a un niño totalmente muerto y curar en general los leprosos. Era posible porque su justicia, la justicia del profeta o el predicador, lo hizo a él un socio, una conexión con lo divino. Y era un socio de aquel quien creó la naturaleza.
El profeta podría suspender la ley de la naturaleza como Josué hizo, porque él lo hizo superior a la naturaleza. Y eso lo puedes leer en el libro de Josué, capítulo 10, verso 12. Sabiendo que cada experiencia con la habilidad de un profeta, la habilidad de hacer un milagro de un profeta, reafirma nuestra fe en el mensaje de la Torá, que la observancia de los mandamientos es la única manera de asegurarnos de prosperidad, de bendición y aguardarlos cuando la tragedia se asuelte por el emisario. ¿Qué sucede? Dios, quien sufrió, no podía ayudar, pero reconocer a que nadie daña a su dedo especial aquí debajo o abajo, no sea que fue así decretado sobre él desde arriba. Es decir, cuando entendemos cómo funcionan las cosas, cuando el profeta de Dios viene es con el fin de proveer soluciones a los problemas, a las calamidades, y la naturaleza es cambiado. Un hombre es transformado, un hombre es revivificado, un hombre le da esperanza, un hombre le es dado por primera vez vida cuando todo lo que existía era muerte. Esto lo dice en Julín 7a, el Talmud. Quizá lo más importante es que el profeta era el intérprete de los eventos para el pueblo de Israel. Y así como repasó, y en los comentaristas y el comentario de Ezequiel establece gráficamente, el pueblo puede fácilmente malentender, malinterpretar, mal comprender lo que es la parte histórica o la historial, que frecuentemente resulta en algo trágico para el pueblo de Israel y los pueblos. Déjame darle un ejemplo. ¿Cuántas veces ocurre que personas con buenos corazones son mal guiados por sendas de otros dioses, cuando en realidad Dios, trayendo eventos de catástrofes en diferentes países, está tratando de llamar la atención a los pueblos para que invoquen su nombre, que invoquen al único verdadero Dios, que es que hizo la naturaleza? Y en vez van arrodillándose buscando un Dios hecho de manos humanas, o a veces aún peor, más sutil, simplemente buscando un hombre como Dios. La generación de Ezequiel sabían en un gran segmento de los eruditos de Jerusalén, y los discípulos habían sido transportados a la esclavitud a Babilonia por el restante ciudadanos de Jerusalén, se engullecieron sobre siendo remanente merecedor, cuyo futuro fue asegurado, porque ellos fueron guardantes o guardiantes del templo. Ezequiel lo enseñó un poquito diferente, aunque muchos no habrían de creerlo, que los exiliados eran los edificadores, que el futuro judío mientras que los sobrevivientes en Jerusalén eran destinados a ruina y a ser destruidos juntamente con el templo, cuya santidad había sido devestido por los pecados de sus adherentes, y el mensaje queda perdido. La victoria de Débora de Sísera, como muchos otros victoriosos milagros que se lograron en nuestra historia hebrea y en las escrituras, podría ser explicado por causas naturales. El canto de Débora trajo la era entera a la verdadera perspectiva. No nos engañemos a nosotros mismos, que los ciegos espirituales vieron mucho más claros en tiempo antiguo que nosotros hoy en día. ¿Cómo lo vamos a leer en Isaías? Y el profeta lo dice: ¿quién es ciego como mi siervo? ¿Quién es ciego como mi siervo escogido? Eso nos da de entender que este siervo sufriente, este siervo estaba ciego.
Si era un hombre, tenía que estar visiblemente ciego. Pero si habla de una identidad, puede ser que estaba ciego, pero era uno que era más vidente, podía ver más que muchos ciegos ven, porque daba vista a los ciegos y daba vista a lo que es a los que están en oscuridad aún. Y más adelante veremos quién es ese siervo. En nuestra oración diaria, le damos gracias a Dios por sus milagros, le damos gracias a Dios, claro, por nosotros y por las maravillas, los favores y los tiempos, pero si habríamos de preguntarnos a alguien que nos diga por favor del milagro más recién que él o ella era testigo, probablemente nos mirarían como éramos locos o peligrosos. Los profetas, con su pronunciación y predicciones y amenazas y alabanzas de perspectivas y interpretaciones a eventos, dejando saber al pueblo que cuando los milagros ocurrían y como sus propias acciones, bien o mal, afectaban los eventos. Y ahora hemos perdido la profecía. Y todos los temerosos y todos los que han visto la historia, solamente nos quedan las crónicas de estos 48 hombres y 7 mujeres, que llegan a ser una torre que testifica de la grandeza de este Dios grande sobre el pueblo de Israel, y en una forma muy clara también sobre y para el resto del mundo. Ahora, ¿por qué fue removida la profecía? El Harav Gedalia Schur explica que porque el dar la profecía fue removida de Israel, porque en los días del temprano, de la era del segundo templo, los hombres de la gran asamblea temieron el futuro de Israel. Ellos sabían que venía la destrucción. Había ocurrido por la pasión, por la idolatría, el periodo de los jueces, y esto en el primer templo. Si Israel en su nuevo estado fueran sujetos al mismo deseo, resultaría una destrucción más seria, muy terrible a contemplar, y por lo tanto los sabios oraron a Dios y por Dios que por favor que removiera la pasión que había en el Yetzer Hará, la inclinación malévola de cada hebreo por la idolatría. Y vemos que el Eterno concedió esa petición. Pero el hombre moderno estudia los capítulos escriturales sobre lo que es la idolatría y en una incomprensión bordeando casi en lo que es lo incrédulo. Leemos de nuestros ancestros cómo adoraron bolas de yeso, estatuas de madera, de piedras y de oro. Y nosotros hacemos la pregunta, ¿cómo podrían ellos ser tan necios? ¿Cómo? Aún nosotros, en el beneficio del templo, de la presencia tangible de Dios y de los profetas que sabían qué lúdico era ser un idólatra o estar envuelto en lo que es idolatría, ¿cómo podrían ellos ser tan mal guiados? Dice la gente. La pregunta es una buena pregunta. Que nosotros tenemos tan poco creencia en una cosa que es de curiosidad, y es en la adoración idólatra. Y esto es la prueba mayor que la oración de los sabios fue una oración que fue contestada y exitosa. En tiempos antiguos, aun cuando hombres grandes no podían resistir, la tentación de ídolos era una tentación real. Mientras para nosotros o ellos ni su
no se consideran como dignos de ser notados, porque la pasión por ella fue removida por una intervención divina en respuesta a la oración de los sabios. Pero la vida sobre la cual vivimos en esta tierra es un sistema de balances muy delicado, y cuando una cosa sucede, otra cosa también es afectado, con el fin de permitir que haya el libre albedrío, que cada persona puede escoger con libertad, y sea este lo bueno o lo malo. Y Dios tiene que permitir que el mal a tener también una apelación, porque si no hubiese sido ya un desbalance del bien y el mal. Y tuvieron una apelación suficientemente, a decir, muy sensible. Si la causa del bien es tal compulsante, más de la duda y el mal que es más allá de la tentación, extremo de escoger entre el bien y el mal, ya no queda decisión excepto de escoger, obvio, el que más fuerte, que es el bien. Es como uno que tiene el libre albedrío de escoger entre agua fresca y agua venenosa rancía. Obviamente todo el mundo, si se entiende que este agua es limpia y pura, se lo toman, y no la que está púrdido y que apesta. La idolatría tenía una apelación porque sus adherentes, los que lo seguían, podían señalar a sus profetas, y sus milagros y sus filosofías, y sus predicadores también, y los resultados que su Dios le había contestado, sus diosesitos. Si eso fue removido por distancia, por decisión divina, verdaderamente los profetas, aún caminando sobre la tierra, como podría cualquier duda haber, no podía haber duda. Y si la verdad fuera que eran tan obvio, ¿por qué deberá entonces merecer ser guardado por el siguiente dictámenes? Por lo tanto, con la removación de la idolatría como una fuerza sería en la vida de la profecía, tenía que ser removida por igual para causar un balance. De esta forma el balance habría de preservar el orden y lo que era necesario, el equilibrio entre la profecía y la idolatría o la falsa profecía. De esta forma el balance se preserva, sin olvidar el precio tan grande que tomó, pero se justifica a determinación que la balance se obró en el área de el intelecto. Los profetas no están con nosotros ni sus discípulos, quien eran evidente y testificaba de la presencia de Dios, y llegaron a ser los que interpretaron las palabras de Dios, pero como los sabios también enseñaron. Desde el tiempo del templo que fue destruido, aunque profecía fue removida por los profetas o de los profetas, no fue removido de los eruditos de la Torá. Baba Basra 12a. Así como profecía es un don de Dios. Con su permiso. Así como profecía es un don de Dios, y al ser usado apropiadamente por el intelecto, el mundo sufre gravemente de gentes que quieren ser o son brillantes pero no son sabios. Pero permiten los hombres sabios de Israel a ver las maravillas de su Torá y apegarse a sus enseñanzas. Y Dios llenó este vacío, dejando
por las enseñanzas de profecía en forma antigua, como dice así el Maharal de Prague y el Hiddushei Agadah. El balance está intacto, porque la humanidad tiene también un sinnúmero de filósofos, de eruditos competentes en sus materias, y por nuestra atracción con las enseñanzas de la Torá, ya crea también lo opuesto. Pero nosotros tenemos las escrituras, el resto tiene la ciencia. Nosotros tenemos lo que es la iluminación y el mundo tiene lo que es la sabiduría de la ciencia. Y por lo tanto tenemos la ley oral, tenemos nuestros sabios pasados, presentes, para iluminar el significado de cada pasaje y comprensión. Aquí termino este segmento de lo que es la introducción del Sefer Isaías o Yeshayahu, y vamos a entrar en la próxima en la introducción del mismo libro de Isaías. Estamos viendo dos partes de la introducción: profetas y profecías y introducción al libro de Isaías. No se lo pierde, que vamos a estar con el libro de Isaías muy pronto a terminar la introducción. Les deseo a cada uno de ustedes un shalom, shalom braja. Shalom.